Por si hay gente que viene por primera vez, les comento, estamos ahorita haciendo el estudio de Hábitos de Gracia, es el libro que estamos ahorita leyendo y está muy bueno, cada capítulo viene siendo algo totalmente práctico, ¿sí? Entonces, este es el capítulo que habla acerca del calor, bueno, acerca de acercarnos al calor del fuego de la meditación, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero, quiero que entendamos qué no es la meditación. Vamos a meternos en la cuestión de la meditación, pero ¿qué no es la meditación? Normalmente, cuando nosotros escuchamos acerca de meditación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? O sea, exactamente, ¿no? Eso exactamente, ¿no? Acá una persona en posición de flor de loto, tratando de poner su mente en blanco, no pensar en nada. Y digo, yo no entiendo mucho de eso, pero tengo entendido que agarran un mantra, por ejemplo, como el que acaba de decir nuestro buen amigo Alex, como el Om, digo, que puede ser diferentes frases o cosas que digan, ese es uno de ellos. Y la idea es que, por ejemplo, si tratas de tener tu mente en blanco y de repente se te viene a la mente, híjole, es que se me queman los frijoles o cualquier cosa, cualquier pensamiento, es como le haces y entonces eso es como para evitar ese pensamiento, ¿no? Y para poder tener tu mente en blanco. Pero ¿creen que esa es la meditación de la que Dios habla en su palabra? ¿Creen que es la meditación que Dios quiere para nosotros? Pues no, no es lo que Dios quiere para nosotros. Eso no. Entonces, les quiero poner un ejemplo. Antes de describirle qué es la meditación, quiero que piensen en lo siguiente, una conversación. Imagínense que está una pareja platicando, ¿no? Dos personas, y de repente una persona le platica a la otra así bien emocionado, oh, es que quiero platicarte que hace unos días estuve en Puerto Vallarta, me encantó, estuvo padrísimo, porque, no, o sea, todo desde el paisaje, los atardeceres, no sé, el mar estaba tan tranquilo, me tocó el agua, hasta eso estaba un poquito cristalina, alcanzaba a ver algo de peces, la brisa del aire, era como, wow. La verdad es que ni siquiera tenía ganas de regresar, o sea, ya me quería quedar a vivir allá, ¿no? Y la persona viene emocionada platicando de todo eso, ¿no? Y la otra persona se le queda viendo así como, oye, ¿sabías que la siguiente semana hay una carrera de 20 kilómetros? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Nada, ¿verdad? Igual y la persona, buena onda, la que estaba platicando bien emocionado de la playa y todo eso, se queda así como, bueno, o sea, no me voy a agüitar, le voy a seguir la plática y voy a tratar de conectar la plática. Y entonces le dice, ah, mira qué interesante, fíjate que por cierto, ahora que estuve en Vallarta, vi que había unos participantes de un triatlón y se me hizo muy padre, de hecho, no sé mucho de eso, no tengo la condición, pero igual le estaría padre acompañarte a la carrera que mencionas de los 20 kilómetros para ver si voy agarrando forma para en un futuro poder participar en un triatlón como el de Vallarta. Y la otra persona se le queda viendo y le dice, oye, ¿sí sabías que hay unos tacos que están buenísimos aquí afuera de la iglesia? De nueva cuenta, o sea, igual está padre el comentario, se antojan los tacos, pero pregunta, ¿tiene algo que ver con lo que la otra, con lo que la primera persona estaba platicando? Nada. ¿Cómo se sentirían cuando ustedes tratan de platicar algo, tratan de que la otra persona hile la conversación y que tenga, como que tenga sentido, y la otra persona, por más que le intentan una y otra vez, habla de otras cosas que no tienen nada que ver? ¿Cómo se sentirían? Yo creo que más o menos como como por ejemplo estas dos personas. Se nota por sus caras como que no hay química, ¿no? Como que la plática no está fluyendo. La mujer viendo por allá, el cuate así como la cara de desesperación de, es que no me entiende, está pensando en la inmortalidad del cangrejo y cosas por el estilo, ¿no? Qué padre sería que en vez de eso pudiéramos tener conversaciones más como esta.
que se ve luego por las risas como que hay una química, se entienden, se hacen reír el uno al otro, o sea, la están pasando bien. Pero todo eso en base a qué? A que hay una buena comunicación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo? Ahora, todo esto para explicar lo siguiente, ¿cómo es nuestra comunicación con Dios? Veamos, aquí vemos una Biblia y entonces esto nos hace ver lo siguiente. En la Escritura, Dios nos habla a nosotros. O sea, leemos la Escritura, leemos lo que viene en la Biblia y es Dios hablándonos a nosotros, ¿cierto? ¿Está llamado bien? Muy bien. Y después, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Por medio de la oración. Entonces, esa es la vía de comunicación. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. ¿Sale? Aprovechando, me estaba acordando, el domingo pasado que me tocó dirigir, hicimos una pequeña pausa, brevario cultural, que les comentaba, ¿no? de este curso, este estudio de hábitos de gracia, y les decía que iba a estar muy padre. La verdad, y comentó el pastor, ¿no? Así como que, porque les dije, bueno, y me va a tocar este miércoles, ¿no? Entonces, y me bajo y llega el pastor y luego platica de, no, mira qué sencillo Memo, sencillito y carismático, que pues le tocó a él y entonces como, va a estar muy padre. Yo sé que lo hacía de cotorreo, pero quiero compartirles algo. En verdad lo comento por lo siguiente. Esta clase en particular a mí me emocionó mucho porque yo tenía rato que le estaba pidiendo a Dios en oración algo. Yo creo que en cualquier iglesia te dicen que es importante orar. Sin embargo, muchas veces no te dejan muy en claro cómo hay que orar, ¿sí? Y entonces yo me metí a estudiar y vi que, por ejemplo, en el Padre Nuestro viene como una estructura, ¿no? De que pues, hay que pedirle perdón, de que hay que darle gracias, bla, 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 etcétera, ¿no? Adorarlo, todo. Sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado, igual que a mí, que ya sabes cómo orar, ya tienes una estructura, pero terminamos a la larga haciendo oraciones como repetitivas, como muy similares. Y llega un momento en el que, la verdad, yo ya me estaba desesperando porque le decía a Dios como, o sea, ya muy seguido era como, perdóname porque no estoy orando como yo sé que debería de orar. O sea, oro muy poco para como creo que yo debería estar orando. Pero sin embargo sabía la razón, no me sentía motivado. Y no quiero que malinterpreten, no se trata de, pues es que si siento ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, y si siento orar, voy a orar, y no se trata de lo que sientas, porque muchas veces no vas a sentir hacerlo. Sin embargo, ya era muy continuo el que no tenía, o sea, como que lo hacía porque sabía, o sea, oraba porque sabía los beneficios y porque o sea, pues porque realmente ahí es donde viene la relación con Dios, ¿no? Pero así como que me deleitara, que dijera, voy a orar o algo así. No sé ustedes, sinceramente yo no lo estaba sintiendo y a mí me preocupaba eso. Y entonces pues ya llevaba rato pidiéndole a Dios así como, Señor, muéstrame, ¿qué onda? A veces me siento como que, aunque tenga la estructura, es como no sé cómo orar. No sé por qué siempre termino orando casi las mismas cosas. Tal vez le agrego algo como, hoy descubrí esto y es como le agregué algo, pero es más o menos lo mismo. Pan con lo mismo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, estaba pidiéndole, de repente me toca este capítulo y coincide que compro un libro que se llama Orando la Palabra y entonces empiezo a leer este capítulo, a leer el libro y es como, bingo, ya sé por dónde. Y me emocionó tanto porque es como, sentí que fue una oración contestada, ¿sí? Eso es lo que, por eso les comentaba que iba a estar padre, porque en verdad yo estaba, en verdad, así se los pongo, me quedé ayer hasta las 4 de la mañana todavía dándole forma a esto y era como, estaba bien emocionado todo, en verdad, me encantó, a mí me llegó mucho esto que les voy a explicar, es algo que yo estoy aprendiendo ahorita. Y entonces, vamos a pasar a lo siguiente, ahora sí vamos a ver qué es meditar, ¿sí? Meditar es lo siguiente, es pensar profundamente
No es nada más pensar, es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura, lo cual nos prepara para la oración. ¿Sí? Ok, yo leo la palabra y me pongo a pensar, o sea, no es como que lo leo a la carrerita, sino que me pongo a pensar profundamente en lo que Dios me está queriendo decir a través de su palabra. ¿Sale? Y eso es lo que a mí me va a preparar para la oración. Lo vamos a repetir aquí en varias ocasiones porque no quiero que sea así como, pues estuvo padre lo que compartió Memo, pero la verdad ya 2 días después no me acuerdo de qué dijo. No, en verdad quiero que esto se les quede grabado, porque si esto le ponen atención, en verdad va a cambiar radicalmente su relación con Dios, como lo estoy viendo que a mí me está pasando. Les pongo esta imagen, aquí hay un puente. La meditación tiende un puente entre oír a Dios y hablarle, ¿sí? Es como que yo quiero, supongamos que estoy aquí y esto aquí abajo, supongamos que es un precipicio y quiero cruzar al otro lado. ¿Qué necesito para poder cruzar al otro lado? Un puente, ¿verdad? Tender un puente para poder caminar y cruzar al otro lado. Entonces, aquí estoy yo con la palabra de Dios, leyendo la palabra, la Biblia, y del otro lado quiero llegar a orar con Dios, quiero hablarle. Y cualquiera de nosotros puede decir, Memo, pero pues no necesitas un puente, realmente nada más, pues lees. Inclusive he visto gente que dice, pues yo leo la Biblia como una vez por semana más o menos, pero eso sí, ora diario. Entonces puede decir, Memo, yo no necesito ningún puente, yo de repente leo la Biblia y ya llego y me pongo a orar con Dios. Sí, sí se puede. Sin embargo, va a pasar muchas veces lo que les acabo de decir. Te vas a dar cuenta de que tú mismo estás haciendo oraciones repetitivas y lo cual no te va a motivar mucho a seguir orando. La meditación es ese puente. Cuando tú lees la palabra, meditas, te pones a pensar profundamente en lo que está ahí escrito y eso es lo que te va a ayudar a poder orar de manera correcta. ¿Sale? Fíjense, les voy a poner varias frases de algunos puritanos para que vean cómo todos coinciden en lo mismo. La Biblia alimenta la meditación, ¿sí? Y la meditación alimenta la oración. La meditación debe venir después de leer y antes de orar, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que ahorita les estaba comentando. Eso lo comentó Thomas Manton. Ok. Me pueden decir, Memo, suena muy bien lo que tú me estás comentando, pero explícamelo como cómo lo aplicas. Les voy a poner un ejemplo aquí. El Salmo 23, y solamente me voy a basar en el versículo 1, nada más. Supongamos que decimos, bueno, ok, voy a orar en base a la lectura del Salmo 23. Entonces agarramos nuestra Biblia, vemos el Salmo 23, el puro versículo 1, antes de irnos con el 2, 3, 4, y dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que muchas veces lo hemos leído y es como, sí, ya no sé, ya me lo sé de memoria, ok, ya lo había leído, ok. Pero ¿qué tal si te detienes en el versículo 1, te quedas pensando, ok, el Señor es mi pastor, y haces una pausa ahí y empiezas, ya que lo meditaste, empiezas a orar? Les voy a poner un ejemplo, o sea, cada quien lo puede decir algo diferente, ¿no? Pero a mí se me ocurre ahí, Señor, muchas gracias porque eres mi pastor. Gracias porque veo que mucha gente que no cree en ti no sabe para dónde caminar, no tiene una guianza, no sabe de qué se trata la vida. Muchas veces por eso mismo se quieren quitar la vida, porque no saben de qué se trata, no saben que hay un propósito para ellos. Pero tú me guías, tú me muestras que hay un propósito, que estoy aquí por algo, y eso me alegra, me da un estímulo para vivir cada día, ¿sí? Gracias porque también como mi pastor, tú me cuidas, tú tienes cuidado de mí, me proteges. No solamente me proteges, sino que sé que esa protección es porque me amas. El buen pastor protege y ama a sus ovejas. Gracias porque yo sé que tú me cuidas, me amas, me siento amado por ti. Y luego nos pasamos a la segunda parte del versículo 1, dice, nada me faltará.
Wow, Señor, veo que mucha gente está como muy preocupada porque, híjole, ¿qué pasa si se viene una crisis económica? ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Y qué pasa si pierdo unos clientes en mi negocio? ¿Y qué pasa? ¿Y qué voy a comer mañana? Y viven así. Pero gracias porque yo sé que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Yo sé que no dependo de un trabajo o de un negocio, no dependo de nada de eso, yo dependo de ti. Y tú me vas a dar el trabajo o el negocio o lo que sea. Nunca me has dejado morir de hambre y eso me da paz. Ayúdame así como tú me has dado, Señor, ayúdame a ser generoso con otros, que esta bendición no solamente sea para mí, sino ayúdame a dar de lo que tú me has dado, quiero darle a los demás. ¿Se fijan, amigos? Solamente vamos en el versículo 1 y vean todo lo que empezó a salir de un solo versículo. Y si así te vas basando en toda la palabra, siempre tienes cosas diferentes que orar. No va a ser como, otra vez lo mismo, sino que al contrario va a ser emocionante de, wow, a ver, nunca he leído Corintios, por ejemplo. ¿Qué dicen Corintios? Y sabes que no va a ser como, ay, ¿para qué leo la Biblia? Sino ya tiene un sentido. Leo la Biblia porque eso me ayuda a poder orar. Y ya no es como, ¿para qué oro? Oro, pero para poder orar voy a leer la Biblia, entonces voy a conocer más la palabra. Entonces, ¿sí me explico? Es como va totalmente de la mano. Ahora, aquí no necesariamente tiene que ser cada versículo estar orando algo. Tal vez de repente va a haber algunos versículos, tal vez 3, 4 versículos que es la misma idea. Puedes agarrar, leer 3, 4, 5 versículos, los que sean necesarios, y oras algo respecto a eso. O puede ser que tal vez como yo, que de repente lees un versículo y dices, no lo entiendo, sáltatelo, no pasa nada. O sea, no es como que, no es como que Dios así de, no dijiste nada del versículo 3, Memo. No, o sea, es como, no pasa nada. Después lo estudiamos y vemos, pero, y tal vez no tiene nada que ver lo que a ti se te viene a la mente con cierto versículo, sin embargo, tú puedes orarlo, o sea, ¿sí me explico? No pasa nada. El punto aquí es poder orar algo con Dios. Ahora, oye Memo, pero si yo quiero orar por mi familia, quiero orar por el pastor, quiero orar por ciertas necesidades y no tiene nada que ver con lo que viene en lo que voy a leer, no pasa nada. O sea, ora también de otras cosas que tú quieres, da gracias, da lo que sea. Pero esto, el leer en base a la palabra, te ayuda a que ya tengas algo distinto que estar orando cada vez y no sea algo monótono y aburrido cada vez. ¿Sale? Muy bien. Otra. Número 1, comienza leyendo la Biblia. Número 2, continúa con la meditación. Número 3, termina en la oración. Eso lo dijo William Bridge. ¿Sí? Y vamos viendo cómo varios de ellos coinciden en lo mismo. La razón por la que salimos con tanta frialdad del momento de leer la Biblia es que no nos acercamos al fuego de la meditación. Thomas Watson. A mí me pasó eso. De repente yo dije, ok, quiero leer toda la Biblia y sí, me lo propuse y de eso que agarré y hasta de 5 capítulos al día, 6, qué sé yo, no sé. Y agarraba así, y sí tengo ideas, pues, de ciertos capítulos leí, no, o sea, como que se me quedaron grabadas cosas, pero veo lo que dice aquí. La razón por la que salimos con tanta frialdad del momento de leer la Biblia es que no nos acercamos al fuego de la meditación. Y eso mismo me pasó. Terminé de leer la Biblia y en lugar de enamorarme más de Dios, es como, lo leí así como tan a la carrera, que fue así como, ya la leí, pues, ¿qué caso tiene volver a leerla? Voy a leer otros libros. No lo había entendido. O sea, era como un corazón frío porque no me había puesto realmente a meditar como tal. La gran razón por la que nuestras oraciones son infructuosas es que no meditamos antes de orar. Oye, es que pues, he leído mucho, ya he leído como 15 veces los proverbios. Oye, ¿por qué no los aplicas? Pues es que los leo bien en la carrera y pues la verdad, como, o sea, no te da tiempo como de que en verdad Dios haga algo en ti, que te deje meditando de cómo se relaciona contigo esos proverbios, ¿no? Ahora sí, quiero que vean cómo luce la meditación, ¿sí? Quiero que vean lo siguiente. Los salmos muestran
5 pasos para la meditación de la palabra de Dios. Meditamos, estos son los 5 pasos. Concentrarnos, comprender, recordar, adorar y aplicar. ¿Sí? Ahorita los vamos a estar viendo uno por uno, por si no los alcanzan a notar, ahorita vamos a estarlos desarrollando cada uno. Número 1, para concentrarnos. Fíjense, ahí está el Salmo 119:15. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. ¿Sí se fijan que dice estudiaré y no dice me pondré a leer la Biblia? Es estudiaré. Nosotros como cristianos, creo que alguna vez les había comentado, debemos ser serios estudiantes de la palabra. No solamente lectores, de que, sí, ya lo leí, no le entendí muy bien, pero ya la leí. No, es estudiantes de la palabra. Ahora, yo creo que todos aquí hemos estudiado al menos alguna vez en nuestra vida, ¿no? Si son personas normales, más comunes y corrientes como yo, mortales y todo, me imagino que si estaban, por ejemplo, queriendo estudiar de cierto tema y estaban, no sé, por ejemplo, en el comedor y de repente está la cocina al lado y se escucha a la mamá con la licuadora todo lo que da, el hermano poniendo la poderosa aquí al lado, los perros por allá afuera. A menos que seas alguien así como súper dotado y súper fregonazo, y no seas alguien como yo, creo que te tenías que separar e irte tal vez a tu cuarto, ¿no? Es decir, voy a encerrarme en mi cuarto, donde esté todo tranquilo, sin nada de ruido, o tal vez algo de música tranquilo, algo tranquilo, para que tenga las condiciones necesarias para poderme concentrar, ¿sí o no? ¿O todos son súper dotados aquí? Ok. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Ustedes si estaban así, normalmente una persona con tanto ruido y tanta distracción no se puede concentrar en algo que va a estudiar y por tanto pues, no lo va a entender. Bueno, ahorita vamos a eso. Pero lo primero es concentrarnos, ¿sí? Y eso nos lleva a, como menciona aquí, estudiaré tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos. Entonces, primero es, ok, a ver, dejo todas las distracciones, estoy pensando un montón de cosas, a ver, ahorita no, me voy a un lugar tranquilo, agarro mi Biblia y me voy a concentrar primero en lo que voy a leer, ¿sí? Obviamente sabemos que antes de leer la Biblia, pues hacemos una pequeña oración con Dios para pedirle que nos muestre, que nos dé de su sabiduría, que nos ayude a entender su palabra, ¿no? Porque no es un libro para informarnos, es un libro para transformarnos. Es el único libro que nos puede transformar. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, número 1, ¿cuál es? Concentrarnos. ¿Sale? Número 2, ahora sí, para comprender. Ya me concentré. Cuando ya me concentré, ya estoy así como, ya no tengo distracciones, ahora sí puedo entender lo que estoy leyendo. Fíjense lo que dice este salmo: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Por si se quedaron así como que no, Memo, eso de la oración al principio suena así como muy místico, creo que no es necesario, no es nada místico, en verdad, aquí mismo lo menciona: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. ¿Sí? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poder comprender su palabra. ¿Sale? Algunas preguntas que te puedes hacer son las siguientes. ¿Por qué es importante este pasaje? ¿Sí? O sea, cuando lo vas así como, quiero comprender este pasaje, ¿por qué es importante? ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Sí? Porque muchas veces es como, tenemos ideas erróneas acerca del carácter de Dios, o de cómo es Dios, o de cómo piensa Dios. Pero muchas veces conforme vamos leyendo la palabra, vamos entendiendo, Dios tiene un carácter así, Dios piensa así, Dios, y vamos entendiendo en verdad, ya no nuestra idea preconcebida de Dios, sino en verdad cómo es Dios. Ahora también, ¿qué dice de mí? Porque también muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Saben a quién le pasó? A Pedro. No, Jesús, yo jamás te voy a negar, jamás. Yo creo que Pedro había salido de uno de esos
de esas conferencias de superación de personal de, sí, Pedro, tú puedes, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr. Y Pedro se la creyó y dijo, no, yo jamás te voy a abandonar. ¿Y qué pasó? De ahí salió la frase de más rápido cae un hablador que un cojo, creo. Nada, se crea. Pero ahí nos damos cuenta, y luego inclusive lo dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pámpano, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, a veces nos creemos de, no, es que yo debo ser bien independiente, pero no. Dios quiere que seas bien dependiente de Él. Entonces es algo que estoy comprendiendo de qué está diciendo Dios acerca de mí. Dependo de Él totalmente. ¿Cómo? También otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo me apunta esta lectura a Jesús? Les voy a poner un ejemplo. Que digan, bueno, si estamos leyendo los evangelios, pues ahí está Jesús muy clarito, ¿no? No hay mucho que investigarle. Pero ¿qué tal si nos movemos al Antiguo Testamento? Y no exactamente a Isaías 53, que ya no lo sabemos. Vámonos a una historia, David y Goliat. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Saben quién somos nosotros? Nosotros somos como ese Saúl que está temeroso de ese Goliat y te escondes. Tienes muchos miedos. Pero entonces, ¿llega quién? David. David es Jesús. ¿Sí? Y entonces está Jesús y Él es el que vence a Goliat. Él es la estrella, no nosotros. Sí ves cómo todo, o sea, vas viendo cómo la palabra te va apuntando hacia Jesús. Entonces lo vas relacionando y eso te lleva a darle gracias Señor, porque tú eres mi héroe, tú eres el que vino a salvarme, yo no me podía salvar a mí mismo, tú llegaste, el rescate mío, bla, 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 etc. Número 3, para recordar, me vienen a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones, tengo muy presente todo lo que has hecho. ¿Se han fijado que luego no sé si se han fijado así, por ejemplo, muchachillos, así niños más bien, que de repente, así como sobre todo esos así de familias ricas, así como los niños junior, y que les hacen unos desplantes horribles a sus mamás o sus papás? Y es como así, por cualquier cosa hacen un mega berrinche y que a veces qué nos pasa por la mente de, oh, ese niño está bien mal creado y es como bien merecido, ¿no? Se siente así como que todo se lo merece y todo el mundo gira alrededor de él. ¿Saben qué? Esa actitud muchas veces nos puede pasar a nosotros cuando nos alejamos de la meditación de la palabra. De repente nos amargamos y empezamos, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? Y estás todo triste y todo agüitado, y no hay mucho gozo en ti. ¿Por qué? Porque no estás teniendo acceso a la palabra y no te estás recordando todo lo que Dios ha hecho por ti cada día. Y si en verdad lo tuviéramos aquí en nuestra mente y bajara a nuestro corazón, nuestra vida sería distinta. No viviríamos igual. Perdón, es que según yo lo había marcado en negro, no sé si lo alcanzan a ver, si no al rato se los paso. Ajá, 14 del 3 al 5. Gracias. Entonces, el recordar también puede llevarnos a reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que les comentaba. Ay, perdón. Bueno, por ejemplo, es que aquí se ve muy clarito, pero, si por ejemplo, ¿ustedes sí lo alcanzan a leer, lo que viene en letras blancas? ¿Cómo nos salvó? ¿Qué más dice? Las buenas nuevas o las oportunidades que Dios nos ha dado para poder compartir acerca de quién es Dios, ¿no? Entonces, todo eso recordamos a través de la palabra. Muchas gracias. Y todo lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio de la gracia, ¿no? Entonces, eso lo recordamos cada día mientras que estamos teniendo acceso a la palabra.
Número 4, para adorar. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. ¿Sí? Entonces, eso, ok, mucha gente, si no adora, muchas veces también tiene que ver con que no está teniendo ese encuentro con la palabra o simplemente no está meditando en ella. La lee así de corridito, como, sí, ya es algo que tuve que hacer y ya, no. Sino que en verdad medita en ella y eso lo ayuda a decir, gracias. Uno de los libros que, por ejemplo, anteriormente leímos los jóvenes es el libro de Gálatas. Y en verdad, cuando te hace ver una tras otra vez el apóstol Pablo, que es por gracia, no es por obras, es por gracia, es ese favor inmerecido, es que es lo que Jesús hizo, es que Jesús es suficiente, es que nosotros no podemos poner ni medio milímetro de ayudadita a Jesús para salvarnos, sino que Él lo hizo completamente todo, siendo aún nosotros sus enemigos, nos salvó y nos hace sus amigos. No te queda más que adorar a Dios. En verdad, cuando tienes acceso a eso y lo comprendes, es como, te adoro por todo lo que has hecho por mí, te adoro por quién eres, te adoro porque me amas, porque me perdonas, porque me tienes tanta paciencia, y la lista continúa y sigue y sigue. Pero se alimenta por la palabra. Una vez que hayamos meditado para enfocar, entender y recordar, vamos a encontrar nuestros corazones inclinados a adorar a Dios por quién es, por todo lo que ha hecho y por todo lo que sigue haciendo por nosotros. ¿Sí? Número 5, para aplicar. ¿Qué dice Josué 1:8? Estudia, otra vez, estudia, no lee, estudia. ¿Qué dice? ¿Cada semana? Cada que se te antoje, constantemente. Este libro de instrucción, medita en él cada 2-3 días, de día y de noche, para asegurarte de, ¿qué? Obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El punto aquí es obedecer, ¿sí? Aplicar. Salmo 119, del 1 al 2, dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y los buscan con todo el corazón. Si se fijan, esto yo les comentaba anteriormente a los jóvenes, ahora en el anterior estudio, que la misma lectura de la palabra y el meditar en ella y aplicarla, ¿qué es lo que trae a tu corazón? Felicidad, alegría. ¿Sí? Felices son los íntegros, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Si tal vez no estás muy alegre, te puedes poner a pensar tal vez no estás meditando en la palabra correctamente, no la estás queriendo obedecer. Las palabras de instrucción de Dios deben saturar mi vida, ¿sí? Es como por ejemplo, aquí está Oscar, no me dejará mentir, como en la cuestión de la mercadotecnia, ¿no? Es como Coca-Cola, por ejemplo, que te ponen anuncios por todos lados y tratan de saturar tu mente. Coca-Cola, una y otra vez, te tratan, ¿sí me explico? O cuando sacan anuncios muy repetitivos hasta que ya lo traigas en tu conciencia, en tu inconsciencia, todo, ¿no? La palabra de Dios debe saturar mi vida, ¿sí? Debe de darme dirección, ¿sí? ¿Debo de andar con una mujer que ame a Dios o eso no importa? La palabra de Dios te habla de eso. Oye, pues mis padres de repente no son como que un gran ejemplo, como para presumir. ¿Debo honrarlos o no debo honrarlos? La palabra me habla de eso. Y así continuamente, la palabra te va diciendo por dónde, te da dirección. Debo de amar a mis amigos, pero a mis enemigos los puedo odiar. La palabra te habla de eso. Todo te va diciendo la palabra. Moldear mi mente. De repente tal vez escuchas algunas conversaciones de algunas personas que dices, wow, ¿cómo pueden pensar así? ¿Cómo pueden hablar de esas cosas?
se han moldeado su mente a través de ciertas conversaciones, de ciertas cosas que están estudiando, leyendo, etcétera, personas con las que se están juntando. Pero esto, la palabra debe hacer que mi mente sea moldeada, ¿sí? Por Dios. Él es el alfarero, yo soy el barro. Dar forma a mis costumbres. Yo era muy grosero. De esas personas que de 10 palabras, 12 son groserías. ¿Cómo lo hacía? No sé. Pero Dios fue transformando eso. O también era muy dado al chisme, a juzgar. Y Dios ha tratado conmigo eso también de silencio. No juzgues, mejor ama. Concéntrate mejor en ayudar en vez de nada más estar criticando. Y etcétera, etcétera, etcétera. Motivar mis deseos. Mis deseos normalmente eran, pues, es más, yo recuerdo que lo dije hace, ¿qué fue? Como unos 5 años. Mi propósito en la vida es trabajar mucho para viajar mucho. Ya, hasta ahí delimitado estaba mi mentalidad, mi visión. Pero Dios me va dando otros deseos, ¿no? Tal vez ir a las misiones, ir a predicar, o te da ayudar a gente necesitada. Oh, eso era otra también, porque les confieso que también era súper marro, o sea, parece que mi corazón se había convertido, pero mi cartera no. Mi cartera tenía como cierto corazón regio, no sé. Y pidiéndole a Dios, ayúdame, porque yo sé que esto no está bien, que tú eres generoso conmigo, ¿cómo no voy a ser yo generoso con personas necesitadas? Y Dios ha estado tratando conmigo y moldeando mi corazón. Y en verdad cuando mencionaban de que debes de dar con un corazón alegre, yo así como que decía, ¿pero de dónde se saca eso? ¿Cuál alegre? Si yo casi quiero chillar acá. Adiós cine o a cosas así, ¿no? Pero en verdad, o sea, Dios ha ido cambiando mi corazón de manera que en verdad he podido ofrendar, he podido ayudar y me gozo de eso, me alegro y recuerdo todo lo que Dios me ha dado y es como motiva mis deseos los va transformando. Inspira mis acciones también. ¿Qué vemos ahí? La computadora, ¿verdad? Ahorita estamos, y no me lo podrán negar, estamos en una época en la que la rapidez, la velocidad, es prácticamente un sinónimo de calidad, ¿sí o no? Veamos la computadora. ¿Qué tal si la computadora de esta laptop se ve muy bonita, pero tiene el procesador más chafita y quieres escribir en Word, por ejemplo, y escribes así bien rápido y apenas se ve como A, B, C, B, y se pone la pantalla en azul y se traba y lo tienes que reiniciar? ¿Qué piensan? No, esto no sirve, a la basura, bye, ¿no? Y quieres cambiarla por una más rápida, ¿sí? Pero, ¿creen que la relación con Dios funciona igual? Ese es el problema. A veces podemos decir, bueno, pero es que yo sí leo la palabra, pero no, la verdad, no sé, no le encuentro mucho gozo. Oye, pero ¿cómo la lees? ¿Cómo? A ver, platícame. No, pues sí, en la mañana, antes de empezar mis actividades, y ¿cómo? No, pues unos 2, 3 minutos así rápido, alcanzo a leer 1, 2 capítulos y bueno, ya me he visto y bueno, ya va y todo. ¿Crees que la persona pudo meditar en la palabra? ¿Crees que pudo aterrizar en su mente, en su corazón, hacer alguna transformación y por tanto darle gozo? No. Entonces, aquí es a la inversa, aquí no es como las computadoras, todo rápido, aquí date tu tiempo, medita. A veces podemos pensar, no, pero es que tengo muchas cosas que hacer, como decía John Piper. Cuando se inventaron las redes sociales nos dimos cuenta de que la gente en verdad sí tenía tiempo de leer la palabra. Se nos puede pasar el tiempo. Yo en lo personal tuve que un rato hasta quité mi Facebook porque en verdad pasaba mucho tiempo, o sea, no me da cuenta y de repente 2 horas en un día decía, ¿en qué pasé tanto tiempo? Porque no alcancé a hacer muchas cosas, perdía mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasar un tiempo así en la palabra? Pero muchas veces no estamos motivados porque no nos deleitamos, porque no meditamos y no nos llega su palabra. ¿Sí me explico?
Entonces, todo cambia aquí. Y para finalizar, nuestro tiempo en la palabra es como correr una carrera. La meditación es el calentamiento. ¿Se han fijado, por ejemplo? Les voy a poner un ejemplo más como, por ejemplo, como ahora que estuvo el Mundial, ¿no? Y que iban a meter, por ejemplo, a Chicharito en el segundo tiempo. Y entonces estaba el director técnico y ya les daba el aviso. ¿Sabes qué, Chicharito? Vas a entrar. ¿Pero qué tenía que hacer el Chicharito primero? Calentar. Y los veían corriendo, ¿no? Corriendo y todo, y que estaban calentando. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si no calentaban? Podía dar un calambre, ¿no? A la hora de meterse a jugar. Entonces es lo mismo, la meditación es el calentamiento, ¿sí? La oración es nuestro correr hacia la meta, pero no corras sin antes haber calentado. Ponte a meditar para que no sea lo mismo de siempre, para que tengas una motivación más por qué orar, para que tus oraciones cada vez sean más conforme al corazón de Dios. Medita en su palabra. No podemos ser eficaces en la oración sin el calentamiento de la meditación. Y eso es todo, amigos. ¿Oramos? ¿Sale? Señor, muchas gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, bendito Padre, porque nos has mostrado esto, Señor, porque vemos que dentro del tiempo de oración puede haber mucha creatividad, hay muchas cosas que podemos orar a ti, darte gracias, pedirte, Señor, alabarte, podemos conversar tantas cosas contigo porque tú tienes tantas cosas que decirnos, Señor. Ayúdanos a en verdad tener una conversación correcta contigo. Ayúdanos a que en verdad tú quieres hablar con nosotros, ayúdanos a darnos el tiempo, Señor. Que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro primer lugar en nuestra agenda, que tú seas lo más importante, Señor. Que amemos tu palabra, que amemos lo que tú nos quieras decir, que amemos ese tiempo de esa conversación que tengamos contigo, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. No queremos ser personas de una religión, sino de una relación contigo, que en verdad te conozcamos, que no solamente hagamos cosas. El primer mandamiento es amarte, pero ¿cómo te vamos a amar si no tenemos una conversación contigo? Entre más escuchemos tu palabra, Señor, más nos vamos a enamorar de ti, más vamos a querer tener esas conversaciones contigo y ser transformados por ti y compartir de eso a más personas, Señor. Ayúdanos, te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, familia, gracias por haber venido, que Dios los bendiga.